Esto es lo que usted verá hoy en Tercer Milenio. Jaime Maussan Producciones presenta Tercer Milenio Internacional con Jaime Maussan. Bienvenidos a Tercer Milenio. Hoy le presentaremos una investigación especial en Argentina. Una investigación especial en torno a uno de los lugares más enigmáticos, no solo del continente, sino de todo el mundo, el Cerro Uritorco, un lugar que ha atraído la atención mundial, un lugar donde existe una cámara web 24 horas al día para tratar de registrar los acercamientos de extraños objetos a este enigmático lugar. Y los resultados son verdaderamente excepcionales. Argentina es sin duda uno de los grandes centros de atracción para el fenómeno ovni. Y en Argentina es el Cerro Uritorco el epicentro de este fenómeno. Vamos entonces a conocer la historia del Uritorco, las imágenes y por qué este lugar se ha convertido en un lugar enigmático. Este es el Uritorco, el llamado Cerro Macho. En sus alrededores ocurren hechos extraordinarios, avistamientos de objetos voladores no identificados. Se encuentra en el centro de la Argentina, muy cerca de Córdoba, apenas a unos metros de Capilla del Monte. En este lugar, desde 1986, han llegado investigadores de todo el mundo, porque aquí han ocurrido hechos extraordinarios. Tercer Milenio ha llegado hasta el Uritorco, hasta Córdoba, hasta Capilla del Monte, para llevar a usted estas historias, estas imágenes y también conocer a los personajes que han estado detrás de todo ello. Es realmente fascinante y seguramente usted lo va a disfrutar. Esto es Tercer Milenio, desde aquí, desde el Uritorco. Con una altura de 1949 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Uritorco es el centro de la actividad ovni no solamente en Argentina, sino de toda la América del Sur. El Uritorco es uno de los grandes centros energéticos de todo el planeta, que atraen a más de 100,000 visitantes al año que vienen a este misterioso lugar en donde ocurren avistamientos de ovni muy frecuentemente. En este sitio se encuentra colocada una cámara de seguridad que observa la montaña del Uritorco de día y de noche, los 365 días al año. Las imágenes resultan sorprendentes. Los avistamientos son realmente frecuentes. Se acumulan cada mes al menos 90 imágenes de ovnis que son analizadas en detalle. Jorge Suárez es el director del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte y nos habla de la cámara que vigila al Uritorco permanentemente. Está apuntada al cerro a las 24 horas del día, se ve de noche y de día, se puede ver por internet de todas partes del mundo y esa cámara capta 90 objetos voladores no identificados de día por mes, que son analizados con las herramientas adecuadas, solarización, inversión de imagen, contraste, donde, insisto, no es nada de lo que conocemos lo que sobrevuela el Cerro Uritorco. Estos son solo algunos de los avistamientos que con frecuencia son captados por la cámara que vigila al Uritorco. Observe, se trata de objetos no identificados que no tienen explicación convencional y que han aparecido en una zona donde no existen rutas aéreas.
No son pájaros, no son aviones, no son helicópteros, mucho menos satélites. Las imágenes de la cámara de vigilancia del Uritorco pueden ser observadas en cualquier lugar. Usted lo puede hacer desde su propio hogar. Simplemente hágalo por internet. Esta posibilidad de que esa cámara la vigilen gente de todo el mundo hace que mucha gente esté atenta. Usted mismo tiene la posibilidad de participar en esta investigación vigilando los ovnis sobre el Uritorco a través de esta cámara. Faltaría que los grandes investigadores, a través de los análisis y las herramientas que hoy tiene la tecnología, poder probar si realmente pertenecen a nuestra tecnología o si no, en la que yo creo absolutamente que son de procedencia extraterrestre, ¿no? Los ovnis sobre el Uritorco son tan frecuentes que durante la entrevista que se realizó a Jorge Suárez el 21 de julio de 2011 por la televisión pública en el programa Vivo en Argentina, ocurrió este extraordinario avistamiento. Por favor, obsérvelo con cuidado. Es realmente muy interesante. Cuando en la toma atraviesa un objeto no identificado en forma de disco. Sí, yo fui entrevistado por la televisión pública, es el canal oficial de Argentina, y mientras el periodista me estaba entrevistando, cuando yo comienzo a hablar del Uritorco, el director de cámaras manda la toma hacia el cerro, que estaba detrás nuestro, y bueno, horas después, mucha gente que estaba viendo el programa, porque yo lo había anunciado a través de mi programa de radio, que me iban a entrevistar, se encontraron con un objeto que cruza toda la pantalla, muy rápido. Si uno está atento es difícil que lo vea, pero después con la posibilidad de identificarlo y de detenerlo y de ampliarlo nos dimos cuenta que es un objeto disco que, tomando la referencia del punto donde yo estaba siendo entrevistado a donde pasó, calculo que está a unos 12 kilómetros, o sea que ese objeto tenía unos 100 metros de circunferencia. El 10 de enero de 1986 se inició la leyenda del Uritorco, la leyenda formal. Esa madrugada, un objeto de grandes dimensiones sobrevoló al Uritorco y a una montaña contigua conocida como el Pajarillo. Ahí algunos vecinos de la zona reportaron la presencia de un objeto de grandes dimensiones, especialmente un niño de 12 años de edad. Como consecuencia, quedaría en las laderas de El Pajarillo una enorme huella, un enorme círculo quemado, hacia donde se había dirigido este objeto. Un verdadero misterio. Jorge Suárez, entonces secretario de Turismo del Ayuntamiento de Capilla del Monte, acudió al lugar y ahí cambió su vida. Se convirtió en un investigador muy importante del fenómeno ovni. Conozca usted esta extraordinaria historia. Aquí es precisamente donde apareció la llamada huella del Pajarillo. Aquí comenzó dos historias. Una historia diferente de esta región, absolutamente diferente, donde se desarrollaron una serie de temáticas que rodean el tema extraterrestre de distinto tipo y mi vida. Este fue el mojón cero de una realidad que yo jamás imaginé. ¿Cuál era el diámetro de esta huella? 120 metros por 70. Monstruo. Los investigadores que hicieron el trabajo de campo dijeron que no fue circular por la inclinación de la sierra, que tiene 45 grados, por lo tanto, de ninguna manera podría haber sido circular, por eso fue el isobidal, ¿no? Y después se supo que tenía energía y que habían ocurrido muchas cosas extrañas con los insectos, con los pequeños seres que estaban ahí, que murieron, quedaron deshidratados, ¿no? Claro, los elementos que se sacaron de la huella, que fueron llevados al laboratorio, establecieron que la fuente de calor que produjo esa quema no era de algo conocido. Los insectos estaban momificados, no se habían achicharrado. Las piedras habían, a través de los análisis de energía por la cámara Kirlian, son piedras comunes, que no son piedras energéticas, pero encerraban una energía que aún hoy todavía la tienen. Y bueno, yo creo que aún hoy, después de 25 años, tenemos más interrogantes que respuestas, ¿no? Bueno, acá estaban los testigos, donde Esperanza Gómez, su hermana Sara, Gabriel Gómez. Ese verano hacía mucha calor, como pasa siempre, estaban con todas las ventanas abiertas de esta vivienda y por eso penetraron la luz roja, inundó todas las habitaciones
y el niño fue el que se asomó por las ventanas para ver el objeto, que después de un tiempo que nunca pudieron establecer, partió rumbo hacia la sierra que tenemos enfrente para dejar, por lo menos así apareció al otro día la huella. El niño dibujó una nave absolutamente circular, con luces de distintos colores, y que se fue majestuosamente, esto lo pongo yo porque me dijo, fue silenciosamente hasta la sierra. La altura era muy baja, inclusive ese árbol que nosotros vemos acá ya caído, que es el tronco de aquel sauce que hablé antes, siempre Gabriel Gómez lo ubicó sobre la vertical de ese sauce al objeto. Y de aquí el objeto se dirige... Se desplaza hacia el norte, y a la mañana quien ve la huella es un tío de Gabriel que no estaba en la casa esa noche porque era sereno, trabajaba de sereno en una empresa, y cuando viene hacia su vivienda se encuentra con la huella desde el camino, como la vimos hace unos instantes. ¿Y le llama la atención? Por supuesto. Aparte de las realidades, tú ves, esto es una casa que recién, después de muchos años, tuvo luz eléctrica, es un lugar que está bastante descampado. La abuela, una vieja serrana, ya longeva, no había luz, a lo sumo tendrían una radio a pila, no podían fantasear con esto, y las cosas que contaron, la contaron desde la simpleza de gente con una cultura muy limitada, ¿no? Contaron lo que vieron. Aquí mismo se dan, después de algunos años, un incendio donde aparece... Sí. Un año después, en el 87. Se queman 5 kilómetros de toda esta sierra que tenemos a nuestra espalda. Ya antes de llegar vi toda la sierra quemada y venía pensando, y bueno, desapareció la huella, a eso me llamó este hombre. Cuando llegué acá a este punto y me bajé del auto, me puse a llorar. Porque no podía entender por qué el fuego había respetado en pleno agosto ese rubio pajonal que estaba ahí marcando la huella como un negativo. Por eso digo que si lo primero fue misterioso, lo segundo fue inexplicable. La historia de Jorge Suárez es realmente fuera de lo común. Él era funcionario de gobierno en 1986 cuando entró de lleno en contacto con este fenómeno. A partir de entonces se convirtió en un gran investigador del mismo. Un hombre excepcional, realmente me parece que tenemos mucho que aprender de esta persona. Él transmite todas las noches a través de internet. Yo lo invito a que lo escuche porque es muy serio y además es muy inteligente. Aquí le presento la historia de Jorge Suárez. Sin duda, la leyenda del Uritorco descansa sobre sus hombros. Este es el Centro de Informes OVNI aquí en Capilla del Monte. Desde este lugar, Jorge Suárez mantiene su oficina de investigación. Desde este lugar, Jorge Suárez realiza un programa de radio todas las noches, precisamente tan cerca del Uritorco, un lugar que es considerado mágico no solamente en Argentina, sino hoy prácticamente también en todo el mundo. De tal manera que se ha convertido en un centro de difusión de información muy importante aquí en Argentina. Un dato estadístico que yo manejaba desde el año 86. Al Cerro Uritorco en el 86 lo caminaban, hablamos de la gente que lo subía, esos casi 2.000 metros que tiene de altura, 400 personas por año. Hoy, después de 25 años, por año lo visitan 100.000 personas. Y en los últimos años con un fuerte componente de turismo extranjero. Jorge Suárez es el responsable de que el Cerro Uritorco y su población más cercana, Capilla del Monte en Argentina, sean conocidos a nivel mundial como uno de los lugares más importantes sobre avistamientos OVNI. Y fue a partir del 10 de enero de 1986 que se dedicó a la investigación y difusión de este tema. Y desde aquí hacer un programa que se ha convertido en un programa importante en internet y que se escucha en todas partes, ¿no? Sí, mira, para mí fue un descubrimiento. Yo hice 23 años de radio en Capilla del Monte. La radio donde yo hacía tenía una cobertura de 100 kilómetros. Cuando comenzamos a grabar y a colgar los programas en la red, un amigo, un ingeniero en esta tecnología, me dijo, pues Jorge, ¿por qué no creas tu propia radio? Le digo, ¿pero eso cómo se hace? ¿Y cuánto cuesta? Y dice, mira, yo te la puedo hacer y te la regalo. Y así comenzamos a transmitir. Después, gracias a un colaborador inapreciable y mejor amigo que es Mario Gorós Terrazú, empezamos a
a enterarnos la trascendencia que tenía nuestro programa, ¿no? El sistema tiene un programa que se llama iVox, que mide audiencias de 1000 programas en el mundo, de temas generales y de misterio. Y bueno, estamos siempre ubicados entre los 30 más escuchados, entre los 10 de misterio, y el número de personas que nos escuchan mensualmente alcanza ya las 20.000 personas. Yo jamás me hubiera imaginado una cosa así, pero creo que tuve la inteligencia de darme cuenta de algo, que yo no soy protagonista de nada, que el protagonista es la persona que me distingue con su amistad, que cuenta sus experiencias de investigación, yo lo escucho, transmito las preguntas de la audiencia, algunas preguntas hago yo, pero Jorge Suárez no tiene protagonista en ese programa. Pero fíjate, Jaime, hace unos meses la Fuerza Aérea Argentina dijo: vamos a inaugurar oficialmente la oficina bajo la autorización del Ministerio de Defensa de investigación oficial del tema OVNI. ¿Qué le transmite a un periodista? Que el OVNI no es un fenómeno, es una realidad. Le dieron prensa donde 24 horas, dije, bueno, fantástico, van a empezar a formar sus propios periodistas que se especialicen en la investigación de este tema. No, nosotros seguimos siendo los locos. ¿Cómo ves lo que está pasando en la actividad? ¿Estás consciente de que se ha incrementado el fenómeno? Sí. De que hay un cambio en la agenda. Yo creo que se dan dos circunstancias. Hay más testigos y hay más actividad, muchísima actividad, y lo vemos acá. Pero mientras tanto la gente va creciendo en el interés y también en el conocimiento. Cuando nosotros abrimos esta oficina en el año 98, y la gente veía el cartel en la puerta y decía, ¿qué cuenta este loco? Se le corrió la teja, como dicen en Colombia. Hoy vienen ya a confrontar sus experiencias. Y un dato interesante, Jaime, que es muy importante que lo sepan los medios de prensa para cambiar su actitud. Cuando se van te dicen, gracias por haberme escuchado. Los periodistas siempre me hacen esa pregunta que tú me hiciste recién, a veces más específica. ¿Usted cómo lo ayuda al municipio? Digo, mira, es una pregunta que me gustaría que no me hagan nunca. Porque hemos tenido una ayuda muy descafeinada, a veces por compromiso, pero sin entender cuál ha sido la importancia de esta temática, no de la importancia de nuestro trabajo. Alguien decidió señalar este lugar, así como si hubiera metido un dedo hirviéndole en la vegetación, la calcinó, como diciendo, este es un lugar mágico. ¿Cómo quieres que se te recuerde? Como un trabajante, como un laburante de esto, que hipotecó su vida en un tema exótico para muchos. A lo mejor me voy, como se han ido tantos, ¿no? Yo siempre, cada vez que parte uno de los nuestros, digo, bueno, te lo envidio, ahora sabe que esto fue cierto, que él pasó por este mundo haciendo esta tarea y de alguna manera valió la pena. Juanjo, que es un visitante asiduo al Uritorco, él también ha vivido sus propias experiencias. En este lugar ha podido tomar fotografías extraordinarias que aquí le presentamos. Sin duda alguna, una evidencia muy auténtica. El Cerro Uritorco, ¿por qué se ha convertido en una leyenda en todo el mundo, Juan? Bueno, porque en el año 86 aparentemente una nave dejó una marca, una huella muy grande, creo que es la más grande que ha aparecido en el mundo, 120 metros por 60 más o menos. Y bueno, ahí es donde empezó a ligarse a Capilla del Monte o al Cerro Uritorco con los ovnis. Pero la historia más extraña de todo esto es que al año de suceder eso, cuando ya el pasto había resurgido, en donde se quemó, hubo una gran quemazón, que suele suceder aquí en estos lugares, en Capilla del Monte, y el cerro quedó negro, pero el óvalo, el cual había sido, se había producido una quemazón un año anterior, quedó verde, intacto. Y creo que eso para el hombre es un poco más difícil de armar, ¿no? De quemar todo un cerro menos un sector. Además hay una cámara instalada aquí para registrar avistamientos. Correcto, que está a las 24 horas filmando. ¿Y qué pasa con esa cámara? Bueno, esa cámara detecta 30, 36 fotos de objetos voladores o de objetos ovnis de día, por día. Es decir, que estamos hablando de, pues prácticamente
entre 500 y 1000 avistamientos, al menos grabados o en gráficas o en fotografías. Sí. Correcto, sí, correcto. Y en lo personal hemos observado que también has tenido la oportunidad de fotografiar en repetidas ocasiones extraños objetos en la zona. Sí, muchas veces. Y después me empezó a ocurrir bastante seguido. Y curiosamente la última vez que vine con mi hijo menor, que él es un poco... O sea, de escuchar al padre, por supuesto, el tema ovni es como que lo mira de costado. Entonces, estábamos aquí hablando, conversando, y me dice, ¿cómo hacemos para ver un ovni? Nada, buscar, mirar, no quiere decir que lo vayas a ver, y repentinamente en el cerro, desde el hotel, lo vimos, que no es fácil, más o menos a esta hora, eran como las 3:30, 4 de la tarde, un objeto muy luminoso, que él, por supuesto, es lo que todo el mundo que es escéptico de esto dice, eso es un avión. Pero aquí no vuelan aviones, y sobre todo de esa magnitud, sobre todo sobre el cerro. Y bueno, luego él hizo un seguimiento, esperó y consiguió fotografiarlo muy bien fotografiado. Y bueno, muy sorprendido me dice, pero no es un avión, no, es un ovni, es un ovni. Son, para mí, no son por supuesto no sé si de nuestro planeta, quizás sean de nuestro planeta y convivan con nosotros, ¿no? ¿Y cuál podría ser la razón que los atrae a este sitio? ¿Se ha especulado en ese sentido? Lo que sí se puede sentir es que hay mucha energía en el lugar, con el físico, con cuando uno viene, cuando descansa, y cómo llega, o puede venir con el estrés de la gran ciudad, y cómo se va. Es como que llenó el cuerpo de energía, y creo que ese puede ser un factor, porque generalmente los ovnis que siempre se ven, siempre se dirigen hacia el lado del pajarillo. O sea, donde termina la parte del cerro, estaría el pajarillo. Y siempre se los divisa en esa dirección. Sería, creo que hacia el noreste. Es un poco creyente del fenómeno, por ahora. Pero está cambiando. Está cambiando, sí. Está cambiando no solo aquí, está cambiando en el mundo, ¿no? Porque es un lugar privilegiado. ¿Por qué? Bueno, algún día lo sabré. En Capilla del Monte, muy cerca del Uritorco, tuvimos la oportunidad de ofrecer una conferencia. Fuimos invitados a un congreso organizado por el Centro de Informes OVNI, de ahí de Capilla del Monte. Aquí le presento los detalles, la crónica de esta presentación. El lugar, Capilla del Monte, ubicado a 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en la Argentina, en el norte del país. ¿Por qué aquí? ¿Por qué una vez más? Quizá porque es aquí en donde está el enigmático Cerro del Uritorco, lugar de avistamientos, lugar de encuentro con lo desconocido, famoso en todo el mundo. Sí, es aquí, en una pequeña población en las faldas de este cerro, Capilla del Monte. Población de no más de 15,000 habitantes. Hace 20 años eran tan solo 7,000. Sí, es aquí en donde se celebró el 14º Congreso Internacional OVNI. Sus habitantes, la mayoría escépticos, no entienden cómo investigadores de todas partes del planeta vienen hasta aquí a exponer sus trabajos, a que todos se enteren de lo que está sucediendo. Este ya no es un fenómeno. Lo dejó de ser para convertirse en una realidad total. Una realidad que está aquí y que llegó a través de cientos de años en un gigantesco esfuerzo tecnológico para no irse, para quedarse, darnos la mano. Uno de estos investigadores ha venido desde muy lejos hasta aquí, desde México. Uno de los principales divulgadores de esta realidad que muchos no quieren o pueden aceptar. Jaime Maussan recorre el mundo llevando sus pensamientos basados siempre en una investigación profunda y honesta, sin cortapisas, arriesgándolo todo. Alguna razón poderosa tendrá para hacerlo. Stephen Hawking declara, los extraterrestres pueden ser peligrosos. Ah, caray, pues no, que no existían. Aquí en Capilla del Monte, muy lejos de su país, lo sigue haciendo. Sin embargo, tenía que escuchar a sus habitantes. ¿Qué piensan ellos? El Uritorco está ahí, frente a ellos. ¿Y la gente de aquí qué piensa? ¿Piensa que esto es real? Y bueno, la mayoría no. La mayoría piensa que es una... ¿Cómo le puedo decir? Es un cuento. Yo no puedo negarlo ni decir que sí, porque no está en mí, no. Ahora viene mucho turismo a buscar los ovnis. Viene mucho,
Y este señor Suárez da muchas clases muy buenas. Hay gente que ve, hay gente que no, depende. Pero sí, es básicamente eso. ¿Y tú qué piensas? Yo un par de veces he visto luces, pero desde mi punto de vista creo en eso. ¿Qué opina usted de todo esto, de los ovnis y de lo que se vive aquí? Yo no creo. ¿No? No. Yo no creo en nada. La verdad, yo hace 50 años que vivo acá y nunca vi nada. Algo de cierto hay porque algunas luces se ven cada tanto. No te voy a decir que hemos visto bajar un ovni, pero sí se han visto luces para atrás del cerro, para atrás de la Gemela, para los pajarillos. Pero bueno, hay muchas versiones sobre eso. Y yo vi en dirección de aquella, volar hasta allá, dos luces de forma como oval así, y pasaron y dejaron una estela, o sea, el cielo estaba oscuro porque era 3 de la mañana, y dejaron una estela celeste divina, y se perdieron para aquel lado, no para el Uritorco, para aquel lado de la Gemela se perdieron. Hace poco se hizo un congreso de vinieron especialistas y todos, y hablaban más técnicamente sobre un tipo de energía que emitía el cerro, que tenía un radio creo que de 30 kilómetros que abarcaba. ¿Y la comunidad aquí vive de este fenómeno? ¿Viene el turismo es importante ya aquí? Yo lo veo muy importante, últimamente se hizo muy importante, porque cuando vine yo eran 7.800 personas y ahora abunda más o menos unas 20.000. Pero viene mucha gente que está... quiere saber más de estas cosas, ¿no es cierto? Aún así, el que lo acepte y el que no. Jaime Maussan estuvo aquí en el Congreso Internacional OVNI de Capilla del Monte, muy lejos de su país, mostrando paso a paso lo que él ha descubierto, lo que él ha investigado a través de muchos años, a través de muchos sacrificios, sin importarle el enorme riesgo de su credibilidad ganada durante su larga vida periodística. A veces manifiestan movimientos inteligentes. Sí, es aquí, en una presentación llena de evidencias que ya los escépticos extremos no pueden refutar, que ya no se puede negar. La audiencia que abarrotó el lugar las vio y escuchó una a una. Después, el asombro. La sorpresa esperada, el reconocimiento. Según los organizadores, no se había escuchado una ovación similar en estos congresos. Capilla del Monte lo recordará como en otros lugares del mundo, intentando decir lo que él vio, lo que él supo, lo que él investigó con el único afán de decir la verdad. La realidad de la presencia extraterrestre en el planeta Tierra. Nuestros vecinos, los más cercanos a nosotros, los que ya están aquí. Desde Capilla del Monte, desde aquí, Guillermo Figueroa para nuestro querido programa Tercer Milenio. Allá en Argentina tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la investigadora Andrea Simondini. Ella está comisionada por la Fuerza Aérea para ser parte del comité de investigación que a través de este organismo, la Fuerza Aérea Argentina, está investigando el fenómeno OVNI. Una de las primeras ocasiones que un miembro de la sociedad civil participa con la Fuerza Aérea en ese país para tratar de tener respuestas. Y además, Andrea fue la principal investigadora en el caso de, como usted sabe, de este meteoro, satélite o lo que haya caído allá en las afueras de Buenos Aires. Aquí le presento esta entrevista que sostuvimos con Andrea Simondini. Bueno, la idea, en principio, la comisión se formó en mayo de este año. Fue una aventura, en realidad, que por una nota de prensa a fines del año pasado, del 2010, nosotros pescamos en el aire la intencionalidad de la Fuerza Aérea Argentina de dar explicación a fenómenos que supongo que cada vez más recurrentemente la gente denunciaba a las oficinas de la Fuerza Aérea, y de una nota de prensa nosotros hicimos una estrategia de comunicación entre muchísimos investigadores del país y lanzamos que la Fuerza Aérea había tomado la necesidad de formar una comisión. Entre comunicación y comunicación, esto se avala por parte del que es hoy el que encabeza la comisión, que es el capitán Mariano Mojau, que él es fundamental en esta formación, y te voy a explicar por qué. Mojau, siendo joven, lo es todavía, él ha participado mucho con un gran investigador que era Ariel Ciro Rieti, precursor de todo lo que era el desarrollo de la energía solar en la Argentina, pero un investigador
referencial del tema OVNI aquí en nuestro país. Y él ha dado clases de electrónica, o sea que él venía ya con una base y yo creo que esto fue fundamental, porque si no hay una persona que tenga una visión clara del fenómeno, esto no hubiera sido posible. Andrea Simondini investigó y muy de cerca el caso de Esteban Echeverría en Monte Grande, donde un extraño objeto cayó la noche del 26 de septiembre del 2011. Un caso que ahora es también investigado por la Fuerza Aérea de Argentina. Yo particularmente descarto el hecho de un fenómeno ovni extraterrestre porque creo que no se da ninguna circunstancia vinculada al fenómeno. Pero sí creo que estamos muy cerca de probar que fue un resto del satélite. Ahí se habló de emanaciones de gas, sacando incluso el horno pisero, digamos, es un terreno de relleno, que hablaban de ahí que había una concentración, una alta concentración de gas de metano, que es común, esto es bueno saberlo porque está cerca del río Matanza, y toda esa zona es de relleno, incluso ahí cerca está el CIAMSE, que es un organismo que es de recupero de residuos y que tiene tratamientos especiales para la liberación de gases acumulados de metanos en lo que son terrenos de relleno, el tema del fenómeno eléctrico, porque también hay un contaminante muy fuerte que son las torres de alta tensión de 132.000 kilowatts, que ahí hay una contravención fundamental, no se pueden construir viviendas debajo de estas líneas de alta tensión. Entonces hay muchas situaciones que involucran al caso que ya de por sí son molestas para las distintas autoridades que están involucradas, porque son hechos que no deberían ser. Digamos, cuando la justicia diga, bueno, ¿qué causó la muerte de esta señora de Perú? Yo entrevisté a la familia, pude lograr entrevistar a la familia que está en Perú, el hermano llevó el cadáver. Ellos todavía no tienen una contestación. No tienen idea de por qué murió. Es decir, no fue una explosión por el gas. No fue una explosión por el gas porque aparte yo estaba en la zona del perímetro, no había 3 garrafas, había 6 garrafas y además las garrafas de gas natural comprimido de los autos que estaban intactas, Jaime. Vi el horno cuando lo sacaron, estaba intacto el horno y no hay que ser erudito tampoco para darse cuenta que así haya sido acumulación de gas como algunos extraoficialmente han dicho, de que fue lo que causó en reacción con el oxígeno esa mega explosión. El artefacto en este sentido que estuvo más cerca del punto cero, que fue el lugar de la explosión, de la chispa puede haber sido conectada por el motor de arranque de la heladera, por una luz que se prendiera, digamos, ese es el punto cero, donde se produjo la chispa. De todas maneras el impacto hubiera evidenciado destrozos significativos en lo que fue el tubo o el horno. Entonces esto es una cuestión primaria. De todas maneras consultamos a muchos especialistas. Logré la entrevista de un especialista de gasoductos, de 2 gasoductos en la Argentina, que además de control de calidad, que es el órgano adecuado para evaluar este tipo de daños, y bueno, y he tenido una rotunda negativa respecto a la posibilidad de que sea una explosión de gas, ¿no? Entre los asistentes al Congreso Internacional del Fenómeno OVNI, aquí en Capilla del Monte, encontramos a Iván Orenstein, un joven vigilante del cielo de Argentina que ha logrado imágenes extraordinarias al grabar con una cámara de visión nocturna, realmente extraordinarias. Iván Orenstein, has venido grabando videos realmente fuera de lo común, es decir, con cámaras de visión nocturna que captan estos objetos que se desplazan a gran velocidad sobre el cielo aquí en Argentina. Son objetos que a simple vista no se ven solamente con el aparato de visión nocturna. Mirás para arriba y está vacío, pero con el aparato están los objetos que se mueven. Y empezamos con eso, sí, el año pasado, ya a principio del año. ¿Y por qué? Por justamente un episodio que habían pasado en Tercer Milenio, de un chico que grababa desde la casa. ¿Te acordás que tenía una cámara común y una cámara de visión nocturna al lado? Y tenía para comparar las dos visiones, que una salía y en otra no. De ahí fue que empezamos, nos interesó el tema, dijimos debe haber algo, y compramos el visor nocturno y empezamos a filmar. Hoy en día ya tenemos 2 visores nocturnos, y creamos el IDREC, el Centro de Investigación y Documentación de Rarezas en el Cielo. Lo que hacemos es eso, filmamos, documentamos, se lo mandamos a especialistas que lo analicen, y ese video, una vez que está analizado, lo subimos a internet. ¿Estos objetos se les puede ver a simple vista? A simple vista no se ven, a simple vista no hay nada. Así brillen mucho, así brillen poco, a simple vista no hay nada. Mirá para arriba y no están. ¿Y después, con la cámara? Con la cámara solamente se ven. Se ven con la cámara, o sea, nosotros tenemos el visor nocturno enchufado a una computadora. Entonces nosotros miramos directamente a la computadora, no miramos por el visor nocturno. O sea, miramos la pantalla, con las estrellas y todo eso. Hay algo que se está moviendo, miramos para arriba y no hay nada. Pero en la computadora lo podemos seguir.
y se está moviendo para todos lados y lo podemos seguir, pero arriba no hay nada. Es decir, a simple vista no se ven, solamente con estas cámaras. ¿Cuál es la característica de los aparatos con los que se está grabando? Es un aparato que te amplifica las luces del ambiente o de cualquier lado. Si yo te veo a vos dando una pitada a un cigarrillo, por ejemplo, con el aparato este, se te ilumina todo el brazo hasta acá, más o menos. O sea, te amplifica las luces. Eso es lo que hace el aparato. Y aparte también tiene un visor infrarrojo, o sea, que es una luz infrarroja que solamente la captura, o sea, la podés ver con el aparato de visión nocturna. A simple vista el infrarrojo no se ve. Ahora, ¿cómo se puede y cómo se explican estos movimientos tan rápidos en el cielo? Eso se lo dejo a los que lo analizan, la verdad. Yo me impresiono tanto como ellos, yo no tengo la menor idea de lo que puede ser. No. Si te digo, voy a empezar a decir... Cuando compraste estos equipos, ¿esperabas que ibas a ver imágenes tan sorprendentes? La verdad que no. O sea, lo compramos con un amigo, ya te digo, porque lo habíamos visto en el programa de Tercer Milenio, pero es un equipo que sale bastante caro, ¿viste? O sea, y hay que estar juntando mucha plata para comprárselo. Y yo, particularmente, no sé si me lo hubiese comprado por mi propia cuenta, pero cuando vi que mi amigo se lo compró y los resultados eran esos, me terminé comprando uno porque sí, vale la pena, completamente. Completamente, sí. Porque realmente, pues los movimientos son sorprendentes. ¿Cómo hacen ustedes para poderlos seguir tan rápidamente? Eso es muy bueno. Primero lo hacíamos con la mano, o sea, tenemos, como te digo, conectado el aparato a la computadora y si vemos algo, movemos el aparato manualmente. Hoy en día tenemos un control remoto, ¿no? Un amigo mío me armó con un joystick y entonces lo muevo con el control remoto, o sea, dirigido. ¿Existen muchos vigilantes del cielo en Argentina, gente que está observando los cielos para grabar? Existen, no sé si como lo que hacemos nosotros, no. O sea, existen que están con una cámara común, esperando que pase algo, y capaz que filman algo que puede parecerse a algo que nunca vieron, no sé, pero a mí, por los videos que vi de esa gente, son poco concluyentes. Que están así grabando con equipo de visión nocturna, no. Entonces es extraordinario lo que están haciendo. Yo estoy bastante contento y orgulloso de lo que hago, sí. Pero lo que sí, cuando se mueve algo, se mueve todo, y cuando no se mueve nada, no se mueve nada. Capaz que viste, no sé, movimiento de aviones, por ejemplo, se ven estos objetos que pasan. Capaz que no ves aviones y no ves nada, ese día no se movió nada. Y algo llamativo también de los videos que se puede notar, todas las filmaciones se van todas para el sur. Todos los que estamos filmando, todos los objetos se van atrás del árbol que va para el lado del sur. O sea, corren siempre el mismo recorrido. Eso también es llamativo y me parece que habría que investigar un poco más también ahí, a dónde, o sea, ver bien el patrón ese, ¿no? De dónde salen y a dónde van y los horarios también. Porque si van para allá, algo deben hacer, ¿no? ¿Qué hay en el sur? Y está la parte de Neuquén, la Patagonia, la Antártida, o sea, todo el sur de Argentina, en verdad. No me refería al sur de Buenos Aires. O sea, están yendo para el sur. ¿A dónde? No sé.